Hola, nos presentamos. Yo soy Brian y él es Sebastián. Te queremos hablar en este video sobre una novela de ficción matemática llamada El tío Petros y la conjetura de Goldbach. El autor, Apóstol de Axis, nacido en Australia de 1953, fue criado en Grecia a los 15 años, ya había sido admitido en la Universidad de Columbia en Nueva York, graduándose así en matemáticas aplicadas en la École Pratique des Arts de París. Deoxys ha ocupado toda su vida dirigiendo películas, como por ejemplo El pasaje subterráneo, Terrim, traduciendo obras y sobre todo escribiendo novelas y ensayos con claro enfoque matemático, como What's His Name, Incomplitude o El tío Petros y la conjetura de Goldbach, publicada en 1992. Así que vamos, acompáñanos a comprenderla. En la novela encontramos dos personajes en los cuales nos vamos a centrar. Estos interactúan y se encuentran constantemente. Ellos son Petros, un matemático nato, y su sobrino. La historia nos habla sobre cómo Petros está tachado como la oveja negra de la familia al no tener éxito en sus objetivos como investigador matemático y dedicarle todo su tiempo a esta ciencia exacta, dejando de lado el futuro de su familia. Le tenía preparado manejando la empresa. Este destino lo dejó a sus dos hermanos menores y por ello fue tildado de esta forma cuando se enteraron que no tenía éxito. Esta historia se hace característica por un pequeño que va creciendo intrigado por los faltantes en las historias mal contadas que le dan sus padres en referencia a su tío, la oveja negra. El chico, a medida que va llenando el rompecabezas de esta historia, se va dando cuenta que este sujeto es interesante y se va adentrando más y más en el mismo destino, siendo un estudiante aplicado en las matemáticas. Pasó el tiempo y el chico, sabiendo que su familia no lo apoyaba en sus decisiones de ser matemático, fue a donde el sujeto que compartía esta misma afinidad, el cual lo retó a resolver algo aparentemente sencillo, con la condición de que si no podía resolverlo es porque él era un fracaso y no debía jurar nunca hacer lo mismo que él, estudiar matemáticas. El chico, sin saber que esto era una trampa, ya que su tío le puso un problema que en realidad era la conjetura de Goldbach, y este es uno de los problemas más grandes que hasta el momento no han sido resueltos. Demostrar que todo número superior a 2 es la suma de dos números primos. Al final el sobrino no pudo seguir su sueño de ser matemático porque no pudo resolver esta conjetura. Años más tarde, el sobrino retoma el sueño de ser matemático al darse cuenta que su tío le tendió una trampa y que éste le había perdido toda su inspiración y motivación en su vida académica a causa de la misma, la conjetura de Goldbach, la cual le había enfocado su vida y había fallado en el intento de demostrarlo. El chico, ya superando, retomó sus estudios y continuó hasta su último curso, en el que regresó a hablar con Petros, el cual en todos estos años había pasado por momentos en los que retomó inspiración e intentó surgir, pero nuevamente cayó en el desánimo. Fue despedido de su trabajo y regresó a su hogar natal, tiempo en el que su sobrino decidió dejar de estudiar matemáticas, ya que tenía demasiados ejemplos malos de personas que habían fracasado en esta área, para pasar a estudiar economía. Su tío, a los 70 años, ya muy viejo, lo llamó a las 3 de la mañana para demostrar que había sido capaz de demostrar la conjetura de Goldbach, pero su sobrino, al llegar, lo encontró ya fallecido. Su sobrino, en creencia y en deseo de conservar la dignidad en memoria de su tío, declaró que la conjetura de Goldbach nunca había sido demostrada por él, para así evitar burlas en su contra. Contexto histórico. La conjetura de Goldbach es un problema matemático sin resolver que fue propuesto por el matemático prusiano Christian Goldbach en el siglo XVIII. La conjetura establece que todo número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de dos números primos. A pesar de que muchos matemáticos han intentado resolver esta conjetura, hasta el momento no se encontró una solución general. En la novela, el autor utiliza este problema matemático como base para explorar temas como la obsesión, la soledad y la importancia del fracaso en la investigación científica. Análisis del tío Petros. El tío Petros es el personaje principal del libro y es un personaje complejo que ha vivido una vida solitaria y obsesionada con las matemáticas. A través de la historia se puede ver la evolución de su personalidad y cómo su obsesión lo llevó a alejarse de su familia y amigos.
Su personaje nos permite reflexionar sobre el costo que puede tener la dedicación extrema a una sola actividad y sobre la importancia de encontrar un equilibrio en la vida. Descripción de los conceptos matemáticos. El autor logra presentar conceptos matemáticos complejos de una manera clara y accesible para el lector. Además de la conjetura de Goldbach, también se habla sobre otros temas matemáticos interesantes como la teoría de los números y la historia de las matemáticas. A través de los personajes, el autor demuestra cómo la matemática puede tener un impacto profundo en la vida de las personas y cómo puede ser una fuente de inspiración y de descubrimiento. Valoración del autor para enriquecer la historia. El autor, Apóstolos Dodiaxis, es un matemático y escritor que tiene la habilidad de combinar estos dos mundos de una manera interesante y enriquecedora. La inclusión de la matemática en la trama hace que la historia sea más profunda y significativa. Además, el autor hace una reflexión sobre la importancia de los fracasos y de los intentos fallidos en la investigación científica, algo que puede ser valioso para todos los que se dedican a la ciencia y a la investigación. Como opinión de nosotros dos, consideramos que es un libro muy interesante. Este tiene una reflexión importante acerca de los sueños personales. A pesar de ver cómo el sobrino se dejó llevar por el fracaso de las personas que tenían sus mismas afinidades en gustos profesionales, se puede admirar cómo es que su tío pues persiguió su sueño hasta el último día, manejando el peso de las críticas crueles en la sociedad. Se puede apreciar que si Petrus hubiese desarrollado más su afinidad por las matemáticas, hubiese sido capaz de quizás lograr demostrar la conjetura de Goldbach, pero pues tuvo distractores en su vida y sentimientos que lo desviaron del camino. Esto tiene una narrativa interesante, ya que te atrapa hasta el final. Siento que faltó más en la historia, fue un final inesperado. Bueno, este libro sí lo recomendaría pues a personas que tengan duda en sus sueños y anhelos, ya que pues aquí encontramos errores y ejemplos de cosas que quizás podamos o no aplicar en nuestra cotidianidad y en nuestro campo de reflexión personal.